la verdadera esencia, la base de una historia que posiblemente fue contada, pero no era conveniente que existiera como parámetro y se fue desvaneciendo. Y hoy en 2014, con este grupo de personas liderados por el profe Luna, se puede rescatar. Y si ustedes que me están sintonizando les interesa rescatar las bases de la historia trascendental de los mexicoamericanos en este país, créanlo que se van a sentir orgullosos. De ustedes depende, apoyemos este proyecto. Aquí tengo el número telefónico donde ustedes se pueden contactar para este Museo México-Americano. El teléfono es el 773-492-1460. Pueden ponerse en contacto con cada uno de los integrantes del comité y hagamos realidad esto que sin duda va a ser el cimiento para poder trascender y entender. Y decía algo, su nombre, Mike Jiménez, decía algo bien importante, escribir la nueva historia de los nuevos héroes, de los nuevos ídolos mexicoamericanos que existen aquí, tantos jóvenes brillantes que tenemos ahorita, jóvenes que han ganado becas impresionantes, como el niño que entrevisto yo continuamente, a Josué Pasillas, chavitos que están marcando una historia, jóvenes como los de ayer, y tantos jóvenes que están trascendiendo y que posiblemente se desvanece porque no le hemos dado seguimiento. Creo que este museo, además de regresarnos la historia verdadera, nos va a dar continuidad la nueva historia que están escribiendo, como decía May, los nuevos héroes, los nuevos ídolos, las nuevas inspiraciones que son estos jóvenes tan brillantes. Señor Guillermo, bienvenido. Denos un preliminar. ¿Quién es Guillermo Luna para toda nuestra audiencia? Gracias, Raúl. Primeramente quiero dar gracias a Raúl y las personas que están aquí en el estudio y también el comité del museo que me rescataron porque ya estaba deprimido de estar haciendo esto más de 30 años, pero me rescataron y tengo un honor de estas personas que vienen a ayudar a promover nuestra cultura e historia. Yo nací en East Chicago, Indiana, que no es tan lejos de aquí. Yo fui huérfano, creado en asistencia pública como mormón en Indiana. Mi padre era documentado, lo regresaron a México, mi mamá murió, mi mamá era de Canadian, Texas, y vino era tía que vino de Matehuala, San Luis Potosí, para sacarnos del huerfanato, yo, mi hermano y dos hermanas. Era mormona, mi mamá, se llamaba Tomasita Cervantes Garza. Era una curandera de Matehuala, San Luis Potosí. Ella me inculcó mi cultura en la casa, hacía tortillas en un metate, un molcajete de chile todos los días, quelites, verdolagas y nopales, era el menú del día. No es necesario que lo mencione, me está generando un apetito ahorita impresionante, o sea, no es necesario. Sí, adelante. Mucha gente dice, bueno, sí, mi mamá también hacía tortillas en un metate, sí, y le dice, sí, pero no en Indiana. Quizás en México, pero no en Indiana. Yo me crié ahí con un calor de mi cultura y mi historia mexicana con mi mamá, que nunca fue a la escuela, pero ella nos enseñó cómo leer, leyendo la Biblia. Yo me creí como mormón, éramos la única familia mexicana mormona en Indiana. De muy joven, yo estaba aprendiendo la historia de la iglesia mormona, pero también la historia de los mexicanos. Yo sabía que era mexicano, pero no sabía por qué. Y allá en Indiana, aunque yo gradué de la escuela secundaria, fue el primer en mi familia de graduar de la secundaria. El primer día de escuela, en 1941, me cambiaron el nombre de Guillermo a William en la escuela. Y me dijeron, ya no puedes hablar español aquí. Y me hizo raro porque mi mamá nomás podía hablar español. Pero de todos modos, yo mismo pensaba, bueno, entonces voy a aprender el inglés mejor que ellos. Yo tengo un bachillerato en inglés. Yo les enseño a ellos el inglés. Pero yo me crié ahí en Indiana, en East Chicago, Indiana, que era como un mestizaje de personas. Habían casi todos los grupos étnicos, africanos, italianos, polacos, luchanos, en una comunidad que el empleo básico era la fábrica de acero.
Yo gradué de allí, luego fui a trabajar en la fábrica y por un año y luego me enlisté en el ejército. Fui paracaidista, pero más atrás, como yo era el único muchacho mormón, tenía que enseñarme cómo boxear para defenderme de todos los muchachos católicos. Empecé a boxear y cuando fui al ejército boxeé en Europa y gané los guantes dorados allá en Alemania. Era paracaidista por 3 años y luego me llamaron a Battles, Germany, para hacer un Green Beret, que eran los más destacados en el ejército. Y luego salí de allí y regresé a la casa ya en Indiana y trabajé en la fábrica 15 años. Pero estaba yendo al colegio y salí como maestro de la Universidad de Indiana. Y tengo una carrera, he trabajado en el gobierno federal, he sido profesor, he trabajado en el McDonald's Corporation, he trabajado en muchos trabajos muy buenos. Pero siempre tenía esa cosa de mi cultura e historia. Empecé a recoger cosas culturales, a aprender más de mi cultura. He estudiado la cultura mexicana e historia 30 años y no sé casi nada. Pero sé más que la mayoría de gente. Vivo debajo de una tema que sigue así, y es mi patria, parte de mi ser, aunque ella no me vio nacer. Cuando era profesor en el Columbia College, allá en Chicago, todos mis alumnos eran de México, estaba dando las clases de la historia de México. Me preguntó un señor Luna, ¿de qué estado de México es usted? Le dije, el estado más norte, Indiana, porque no creía que sabía tanto de México y no vine de México. Pero yo siempre he leído. Yo tenía una librería allá en Pilsen que se llama Librería Mexicana Bookstore. Enseñé a los maestros allí, gradué 250 maestros que aprendieron la cultura e historia mexicana. He tratado de contribuir a mi comunidad, enseñé el inglés para los inmigrantes por muchos años y también soy instructor de boxeo. Ya tengo 40 años de instructor. Y también soy comandante de un puesto de veteranos ahí en mi comunidad. Yo pienso que, como mi mamá dijo, siempre tienes que regresar tus esfuerzos a tu comunidad. Y eso es lo que he hecho por más de 35 años. Aquí estoy. Estoy muy honrado, muy orgulloso de tener esas personas que me van a ayudar con el museo. Ellos lo van a adelantar, ponerlo en el mapa. Y estoy aquí, Raúl, y muchísimas gracias por la invitación. No, don Guillermo, esto es un placer y para nosotros va a ser un deleite porque esto apenas comienza. Hoy es 12 de abril del año 2014. Me imagino que el conocimiento que usted trae consigo, comparativamente a la historia que nos han manejado, hay mucha diferencia, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia más notable? Bueno, yo soy profesor en la Universidad de Indiana, donde enseño la historia de México y latinos y la ley. Y una vez les pregunto, ¿qué contribuciones han hecho los mexicanos a este país y en el mundo? Y casi cada vez que pregunto esta pregunta, me dicen, son buenos trabajadores. ¿Es todo? Es todo. Dice, eso ya lo sé, me tienes que dar más. Lo que pasa es que no tenemos una imagen muy positiva en este país. Porque de trabajar duro es bueno, pero hemos hecho mucho más que eso. ¿Okay? Ya sabemos que son buenos trabajadores, no necesitamos que la gente nomás sepa eso. Era maestro en la escuela y en los libros no está la historia de nosotros. Si ven televisión también no estamos ahí tampoco. Los muchachos, ahí en el gimnasio de boxeo les pregunto a los muchachos, ¿qué son ustedes? Me dice, yo soy mexicano. Y le pregunto, ¿y por qué? Pues quién sabe, pero yo soy mexicano. No saben por qué. ¿Okay? Los grupos que sobresalen en este país, en mis estudios enseñan que los grupos como los judíos, los italianos, los griegos, los asiáticos, ellos saben su cultura y historia muy bien. Por eso sobresalen. Nuestros niños no saben. No están allá ni están aquí. Están perdidos. Tenemos que dar esa base cultural y histórico
para que tengan esa fuerza. Como tienen, cuando yo voy a Chinatown, ahí veo los muchachos, ellos saben su cultura e historia. Van a la Kelly High School, son muy disciplinados los muchachos. También los griegos. También en lo que pasa en las pandillas, allá en Chicago, no tienen pandillas de los griegos, de los chinos, de los judíos, nomás de los latinos y los afroamericanos. ¿Por qué pasa eso? Es que ellos no tienen un base fundamental, fuerte, histórico y cultural. Tenemos que darle eso, si no, no van a sobresalir. Muy pocos van a sobresalir. Siempre vamos a ver los estrellas, pero los que están en la pinta allá en la 26 y California, está lleno de latinos ahí. Pero, a ver, déjeme entender algo aquí, señor Luna. Vamos a ir entrando al contexto ya real. Es viable, es lógico que hay una historia que nos han manejado los mismos medios, la prensa escrita latina, las cadenas televisivas latinas, los mismos ídolos o individuos que asumen que representar a la comunidad, desde locutores, desde pseudoactivistas, pseudoorganizaciones. Y es una historia ya previamente establecida, donde hay estereotipos ya fijos, donde hay imágenes que se fortalecen día a día por cada uno de los festejos, y hablar de personajes, incluyendo al César Chávez, pues habla de que es el símbolo más notable de la comunidad, digámoslo así, México-americana o latina. Y lo asumimos como tal. Y nuestros hijos o los niños dicen, bueno, pues si mi papá dice que César Chávez, pues es César Chávez. Déjeme entrar a un punto muy delicado. ¿A quiénes le conviene que esa historia se siga conservando desde su óptica? Bueno, parte de eso es que la gente no tiene un conocimiento de otras personas. Ahora las medios de comunicación y también el gobierno quiere promover una persona como César Chávez, que era una buena persona, pero él nomás trabajó con los campesinos, no trabajó con la mayoría de latinos o mexicanos en este país. Y también quieren promover una persona como César Chávez porque eran un partido nomás, con los Kennedys y todo. Y también hizo sus cosas en los 60s, cuando todo el país estaba involucrado en el movimiento de derechos civiles. Hay otras personas que yo promovieron más que César Chávez, porque él no fue líder, él fue, como dice, un advocate para los campesinos. ¿Se puede acercar un poquito, don Guillermo, para un poquito más al micrófono? ¿Se puede acercar? Okay. Fue un advocate para los campesinos y no estableció una organización para todo el país, ¿okay? Como otras personas hicieron, en tocante como el señor Alonso Perales. Alonso Perales de Texas, de padres mexicanos, fue el secretario del general Pershing, que fue el general principal en la Primera Guerra Mundial en Francia. Para ser un mexicano secretario del general principal en la Primera Guerra Mundial, uno tenía que ser el mejor soldado, el más inteligente. El señor Perales salió del ejército, se graduó de la Universidad de George Washington, allá en Washington, D.C., como abogado. En 1926 es uno de los primeros abogados mexicanos en este país. ¿1900 qué, don Guillermo? 26. 26. Okay. Él también estableció la organización, la primera organización mexicano-americana de derechos civiles, LULAC, la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Ciudadanos, en Corpus Christi, Texas, en 1929. Fue Alonso Perales el que estableció LULAC. El que empezó LULAC. Y él, lo que pasa es que los escritores chicanos, como Rudy Acuña, no escribieron de Perales, porque ellos decían que esas personas eran, como decir, elitist, que eran abogados, no eran campesinos, que ellos no estaban en comunicación con la gente pobre, pero como Perales dijo, me hice abogado porque tengo que pelear con los blancos en las cortes, ahí se pelea, la buena pelea, no en las calles, en la corte. Muchos de los mexicanos que fueron abogados en derechos civiles
pelearon en las cortes. Ahí donde se cambian las reglas, todo ahí en la corte. Alonso Perales para mí es el primer pioneer de los derechos civiles en este país. Y apenas salió un libro en la vida de él en defensa de mi pueblo, allí en Houston, Texas. Mucha gente va a conocer a Alonso Perales. Tenemos que tener personas ahí, ídolos como esto. Si no, vamos a seguir nombrando nomás César Chávez para todo. Y este país quiere tener una persona de color oscuro, que es campesino, no una persona educada como el señor Perales, que era abogado. Quieren mantener ese estereotípico de los mexicanos. Déjenme mostrarle a la audiencia el libro que hace referencia precisamente a este México americano. A ver, entonces, don Guillermo, ya que reforzó mi pregunta, vamos a volver a retomarla. ¿Esto es conveniente para las cúpulas de poder? Sí. Que manejemos un estereotipo, sí, y no una inspiración de gente que... Voy a manejar, a ver, amigos, escuchas, dejen manejar, este tema es bien delicado. Yo no estoy en contra de César Chávez. Yo tampoco. Pero critico la dimensión que le dan. Me parece demasiado exagerada, ajustándonos a la realidad histórica. Porque hubo gente que trascendió de otra manera, pero lo minimizaron porque no era el estereotipo que querían tomar como identificación. A ver, dejen manejar este escenario correcto. ¿Qué es más conveniente para el estadounidense o para las organizaciones? ¿Manejar un estereotipo de un luchador, en este caso un sindicato de agricultores en California, o un tipo que se preparó, se educó y que su objetivo era defender a su mismo pueblo, pero donde se defienden las leyes, los derechos, si ustedes quieren, en una corte, por así mencionarlo? Si nosotros dejásemos como un héroe o ídolo mexicoamericano a un Alonso Perales, entonces habría un estereotipo que seguir, donde tenía elementos básicos y fundamentales. Número uno, fue un señor o un tipo que se preparó. El prepararse para las generaciones quedaría el precedente de que si yo quisiese alcanzar algo, tendría que educarme. Y educarme sería integrarme al mundo competitivo. En el caso de César Chávez, no era necesaria la preparación, bastaba una manifestación. Entendamos los dos contextos. Y manifestación, pues los de Chicago se han graduado en maestría en eso, en doctorado. Cualquier cosa es una manifestación. ¿Por qué no apostarle a la otra alternativa, la educación? Y voy a este punto. ¿Por qué era importante mantener este liderazgo, que yo no lo estoy minimizando, el de César Chávez, pero creo que se dimensionó más de la cuenta? ¿Por qué no fortalecer este? Porque desde mi punto de vista, usted me da su opinión, si podemos estar en alguna divergencia en esto. Yo pienso que no les era conveniente ni a la cúpula de poder, ni a esos grandes sindicatos, ni a esas grandes organizaciones, tener como líder, como un símbolo de inspiración, a un tipo que se dio la tarea de prepararse, educarse, como lo hizo María Bedoya Lacour. ¿Por qué? Porque entonces la inspiración sería la educación. Y a un pueblo educado es un pueblo que asume poder. Y un pueblo inspirado en una manifestación solamente es un pueblo que queda en una manifestación, más no en una trascendencia. ¿Qué opina de ese comentario? Sí, la otra cosa que quiero mencionar es que Alonso Perales hizo todo en Texas. Chávez lo hizo en California. Texas es el estado más racista para mexicanos, mucho más que California. ¿Okay? Y también Perales lo hizo en los 20s en Texas. Chávez hizo todo en los 60s en California. Una diferente área. Escenario. Y la gente no ve eso. No quieren promover una persona como Alonso Perales, o más seguido como el doctor García, porque estaban educados. Quieren mantener esa imagen de un campesino que no estableció una organización en toda la nación, como hizo el señor Perales en LULAC. LULAC a este día todavía tiene capítulos en los Estados Unidos. Desde los 20 todavía está.
Chávez, la organización de él, nomás está basada en California. Déjeme mandar un mensaje abierto. Todavía integrantes que yo conozco del LULAC está Blanca Vargas. Blanca, si me estás sintonizando, anote este número, llámanos. Quiero hablar de este tema, de quién fue el fundador y la opinión que tienen ustedes como integrantes o líderes de Lula. El teléfono es 224-381-7531. 224-381-7531. Blanca Vargas, es un mensaje para ti. Sería muy interesante tu aportación en este momento. Sí. Blanca es bien amiga mía. Trabajó por mí cuando trabajaba en el gobierno. Ah, bueno, se va a poner entonces mejor. Y les quiero mencionar, ahora que estamos hablando de LULAC, que se va a lanzar para presidente una señora aquí de los suburbios, se llama Maggie Rivera. Es de aquí, de esta área. Right? Se va a lanzar como presidente nacional de LULAC. Right? ¿Cómo se llama? Maggie Rivera. Maggie Rivera, ok. No estoy cierto, North Lake, algo así, pero en los suburbios. Apenas están descubriendo la historia de Alonso Perales en la Universidad de Houston. Tuvieron una conferencia donde gente trajo pruebas de lo que ha hecho el señor Perales. Escribió un libro que se llama Are We Good Neighbors? Somos buenos vecinos. Este señor estaba muy enfrente de toda la gente, el señor Perales. Ojalá que cuando están buscando un ídolo, los muchachos pueden ver una persona como el señor Perales. Si a usted se le preguntase en este instante, un grupo de jóvenes universitarios, de frente, no se me ponga nervioso, señor Luna, ¿quién sería tu inspiración en una cátedra? ¿César Chávez o Alonso Perales? Para mí es Alonso Perales. Y si alguien le preguntase por ahí un inquieto, ¿por qué, señor? La mayoría de gente van a escoger a César Chávez porque lo conocen. Ajá. ¿Okay? No conocen al señor Perales o qué ha hecho. Pero para mí, yo fui a la escuela. Yo gradué de colegio con un bachelor's y un master's degree. Porque mi mamá dice, necesitas esa educación. ¿Okay? Pero en ese tiempo, como digo, no querían promover estos abogados porque, como dice, como Rudy Acuña, el que escribió Occupy America, muchos de los libros, no incluyó al señor Perales. Pues, ellos, ¿qué saben? Quieren ser blancos. No quieren marchar, no quieren esto, demostrar. Ellos dicen, no, vamos a ser bien educados para pelear en las cortes. Donde se gana la pelea, en las cortes. Porque aunque marchen y todo, van a regresar a la corte. Eso es lo que dijo el señor Perales, con todos los abogados mexicano-americanos. Y la otra cosa es que todos los líderes de nosotros han sido veteranos. El señor Perales, el veterano de la Primera Guerra Mundial. La segunda persona que quiero mencionar es una persona que nació en México, de Tamaulipas, y era Tamaulipas, el doctor Héctor García. El doctor Héctor García para mí es la persona que puso los hispanos, los mexicanos en el mapa. ¿Okay? El doctor García vino de Tamaulipas. El padre y la mamá eran profesores en México. Cuando se mudaron allí a Mercedes, Texas, vieron que las escuelas en Texas eran peor para los mexicanos. Nomás llegaban al tercer grado. Los padres los enseñaron en las casas. Como en este día hablamos de homeschool, los enseñaron en la casa la matemática, la ciencia, la historia. Un hijo lo nombraron Cuauhtémoc y otro hijo Cuitlac, de dos emperadores aztecas. En ese tiempo el padre era muy cultural. De los 7 hijos, 6 médicos. No hay otra familia en la historia de Estados Unidos que tiene 6 médicos en una familia. Y un hermano, CP, todavía está allí en San Antonio. Y la hermana Dalia todavía está allí en Corpus como médicos. Y el doctor CP allá en San Antonio, los 2 hijos de él son médicos. Esa es una familia que todo el mundo debe de conocer. ¿No? ¿Por qué una familia con estas características se diferencia del grosor? ¿Por el hecho de que sus padres venían de una educación o por el simple hecho de que le apostaron a que en este país la única manera de alcanzar o poder aspirar a las oportunidades reales del mismo es la educación? ¿Qué cree que haya influido? ¿El hecho de que sus padres venían
ya de una educación preliminar de profesores. Eso sí, pero la otra cosa, el padre dijo, les voy a dar un empleo o una carrera que nadie le puede quitar, el ser médico. ¿Okay? Porque el padre no era médico, era profesor, como la mamá era maestra. Pero ellos dijeron, les vamos a dar. Ellos salieron como médicos porque yo creo que vieron que era una carrera que era para mexicanos era imposible. ¿Okay? El doctor García, cuando fue a la escuela de medicina allá en Galveston, Texas, en los 40 era el único mexicano en la escuela de medicina en los Estados Unidos. En los 40, el único. El único, el doctor García. Él, cuando graduó de Mercedes High School en Texas, era el valedictorian, que en español es el número 1 en la clase de la secundaria, cuando él graduó. Él fue a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y no creían que era médico. Solo le dieron una rifle, y estaba en la infantería. Por eso ganó una estrella de bronce, con 6 estrellas de combate. Y luego lo hicieron ingeniero, porque era muy bueno en la matemática. Y después, cuando venían todos los heridos en la guerra, dice, doctor, ¿no era doctor García? Solo hicieron médico en la guerra. Le preguntaron, ¿de qué escuela fue usted de medicina? ¿En España? Dijo, no. ¿En México? No. Él dijo, en Texas. En Texas, un mexicano graduado de escuela de medicina en Texas, en ese tiempo, es una cosa imposible. ¿Sí? Regresó de la guerra con una esposa italiana, porque estaba en Italia. Se llama Wanda Fusillo. Ella tenía un doctorado, doctora Fusillo. La trajo a Corpus Christi. Cuando abrió su oficina de medicina con su hermano, que era médico también, vio que los veteranos regresando de la guerra y los mexicanos eran los más destacados en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 clasificaron los mexicanos como blancos, porque nomás había dos áreas, uno era blanco o negro. ¿Okay? Y pusieron los mexicanos en la clasificación blanca. No porque eran blancos, pero no eran negros tampoco. Se pusieron como blancos. Lo que pasó es cuando empezó la guerra en 1941, los mexicanos pelearon al lado de los blancos. So, es la primera vez que los mexicanos, principalmente del sureste, de Chicago también, ahí en la iglesia de San Francisco, más de 300 mexicanos fueron a la guerra de esa parroquia allá en Chicago. De 3-4 millones de mexicanos que estaban aquí en este país en 1940, casi 1 millón fueron a pelear en la guerra. 25%. No. De 3, casi. 25%. Más de, ok. 25%. Si quitan el número de mujeres, que no fueron, un pocos fueron, pero no muchos. 50%. Si quitan todos los niños, ¿qué queda? Casi todos los hombres fueron a la guerra. Una ciudad como Laredo, Texas, casi llevaron todos los hombres. So, 50%? Casi todo el pueblo, porque Laredo es principalmente mexicano, especialmente en ese tiempo. So, casi 1 millón de mexicanos pelearon en la guerra. Déjeme preguntarle hoy en esa fase, 1941, se involucra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El estatus legal de la población mexicana en esa época, en ese entonces y en esas situaciones, ¿indocumentados o había un permiso de trabajo? Porque ahí todavía no entramos a 1942, estamos hablando de 1941. Sí, porque lo que pasó en 1930, en la depresión, exacto, regresaron a mexicanos a México. Exacto. El 60% eran ciudadanos. Ok. Y luego empezaron el programa de los braceros, en los 40s. 42. 42. Y luego trajeron mexicanos después. Pero en el 41, no le importaban si eran ciudadanos o no. Se llevaban, no le importaba. Todo. Ok. Todo se llevaron. Y lo que pasó es cuando regresaron, los más destacados en la guerra, siempre tenían letreros, no perros, no mexicanos, no nadie, no negros. Y los mexicanos que pelearon en la guerra, al lado de los blancos. Al contrario,
la población negra estaban segregados. Nomás pelearon con negros, al lado de negros. No tenían experiencia de pelear al lado de los blancos como los mexicanos. Y los mexicanos regresaron de la guerra los más destacados. ¿Qué pasa que un mexicano ve un letrero así en Texas? Yo estaba peleando al lado de un blanco. Yo los vi correr cuando estaban tirando los tiros. Vinieron como héroes. Ellos empezaron los derechos civiles en este país. Porque la primera vez vieron los trataron igual. Porque en el ejército, el primero que nada en el río, le dan el stripe. Le dan el rango. Okay. Y los mexicanos hicieron eso lo primero. A ver, déjeme entender. 1941 se involucra casi la mitad, si nosotros quitamos un poco lo que son los niños y las mujeres, a la Segunda Guerra Mundial. Casi, si eran 4, pues estamos hablando de 2 millones. Un ejemplo de mexicanos van a la Segunda Guerra Mundial. Viene el fenómeno, el movimiento migratorio, los braceros, porque era necesario para este país conseguir mano de obra para que los campos pudiesen estar produciendo y sostener a todo un país y a los mismos militares que estaban siendo partícipes en la Segunda Guerra Mundial. Pero viene este fenómeno. 1945 se finaliza la Segunda Guerra Mundial. Retornan y se encuentran con esas medidas antimigrantes, no perros, no mexicanos, como si fuésemos parte también de los animales aquí. Empieza la lucha por los derechos civiles, pero aquí viene una pregunta interesante. A esa gente que retornó de la Segunda Guerra Mundial, a ese casi 50% de mexicanos que existían en aquel entonces en los estados del sur, ¿se dio la ciudadanía automática? Porque cuando se los llevaron no importaba qué estatus legal tuvieran. ¿Se les dio, se logró eso o no se logró? Bueno, una vez que uno recibe, como dicen, un honorable discharge, ya se puede ser ciudadano. En ese tiempo. En aquel tiempo. En ese tiempo. Como en ese día también lo están tratando de hacer eso. Porque ahorita ya ve lo que tenemos. Sí, yo sé. Veteranos de guerra mexicanos que están en la frontera. Yo sé. Cuando entregaron su propia vida en unas participaciones militares. Pero en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, 16 millones de gentes participaron en esa guerra. Sí. En todo el mundo. Exacto. No le importaba si era ciudadano o no. Necesitaban los soldados. Hasta se llevaron, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron 1,000 de pilotos que eran mujeres. Por la primera vez. Pilotos, mujeres. 1,000. Sí. Y las mujeres que no fueron al ejército, porque una amiga de nosotros apenas falleció, Mary Lou Castro, 96 años de edad. La primera mexicana que se metió en el ejército en San Antonio. Las mujeres mexicanas que no fueron al ejército trabajaron en las fábricas. Mi hermana Camila trabajó en las fábricas haciendo balas y los tanques y todo. Se llama Rosita the Riveter, le llamaban. Las mujeres trabajaron en las fábricas, los que no fueron al ejército. Los mexicanos cuando regresaron y hasta cuando fueron a la corte, como el Méndez, la decisión Méndez, que fue la que promovió el Brown Decision, que era la Supreme Court, que segregated todas las escuelas en los Estados Unidos. El Méndez Decision. Un veterano de la guerra que estaba en la corte dice, si nosotros estamos buenos para pelear al lado de los blancos, entonces nuestros hijos tienen el deber de ir a la escuela con sus hijos de ellos. Los negros no podían decir eso, porque ellos estaban separados. No estaban no pelearon al lado de los blancos. En la vida real, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los negros estaban separados. Los negros no lo dejaron ir a combate. No lo dejaron ir a combate. Porque el pensamiento en este país, en ese tiempo, es que si uno pelea por este país, le pueden dar todas las libertades y todo. Beneficios, privilegios y todo. Por eso no dejaron los negros pelear en la guerra. Pero asumía entonces este país que llevara a los latinos, en este caso los mexicanos, asumían que su retorno era que ellos tenían que gozar de todos esos beneficios. Sí, por eso, doctor García, cuando no le estaban dando los beneficios a los veteranos, empieza a luchar por ellos. Empezó el American GI Forum en Corpus Christi, en 1948, para combatir de todos los veteranos que regresaron de la guerra. Ahí está con todos los veteranos. Él hizo, tengo que hacer algo, porque él era médico, puede ser bastante dinero. Pero dice, no, mi gente viene de la guerra y no le están dando beneficios, la administración de los veteranos. Y empezó el American GI Forum para combatir todo el racismo y discriminación. ¿Qué se alcanzó con esta organización? Bueno, los beneficios.
Los beneficios. Lograron legalizarse, darle ciudadanía. El doctor García peleó por todo eso. También porque era médico, fue a los campos de los migrants, okay, de los campesinos. También la política. Él empezó los Viva Kennedy Clubs en Texas. Él le dio 95% de los votos mexicanos a Lyndon Johnson, a Kennedy. Era el doctor García. Él tenía un programa de radio donde recaudó fondos para pelear en las cortes con los abogados mexicanos de la guerra. El doctor García, número uno. Ok, y aquí me surge otra pregunta. Disculpe, también me fascina la historia. No. A ver. Ay, se va poniendo bonito. Vamos a ver. Retorna a 1945. Inicia el fenómeno migratorio de lo que es los braceros. 1942-1964. Un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para la adquisición de mano de obra de nuestra gente campesina, que por cierto venían supuestamente de un reparto de tierras del Tata Lázaro Cárdenas de más de 25 millones de hectáreas. Vean, nada más quiero que entienda nuestra gente este contexto, las mentiras que hay detrás de todo esto. Se supone que si a mí, como campesino, que vengo delegado y de la lucha de Emiliano Zapata, las tierras por las que se pelearon en 1910 en la Revolución Mexicana, pues bueno, el Tata Lázaro parece que culmina, así lo dice la historia mexicana, por el reparto de 25 millones de hectáreas. Pero curiosamente, 1942, viene este fenómeno migratorio, este movimiento migratorio que es el de los braceros. Aquí viene la pregunta para usted, don Guillermo. Si empiezan a cesar este tipo de contratación de visa temporal de campesinos mexicanos para ser partícipes de manejar la producción del campo norteamericano y así dar esa libertad para que los militares o los que pertenecen al ejército pues tuviesen el número determinado para poder ser partícipes en la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que empieza 1945, el retorno, se enfrenta el doctor con una situación de que no se estaban respetando los derechos cuando hombro a hombro fueron los blancos y los mexicanos los que hicieron frente en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya estaba incrustado otro movimiento de mexicanos, los braceros. Mi pregunta para ustedes, Héctor o el doctor Héctor García, su lucha la centró en aquellos veteranos o aquellos militares mexicanos que se hicieron partícipes de la Segunda Guerra Mundial, o también de aquellos braceros que eran violentados sus derechos civiles, violentados sus derechos humanos, y que es ahí donde empieza la confusión, porque viene la famosa campaña de deportaciones masivas. Después de que me explotaste, me hiciste partícipe de tu campo, ahora ya no soy útil, usufructo, te uso y después te desecho. Pero no me conteste, vamos a un corte comercial, porque esto apenas está poniéndose interesante. Vamos.